Ella entró al hospital más lujoso, suplicando por la vida de su hijo, sin imaginar que el cirujano que la recibiría era el mismo hombre al que ella abandonó hace 7 años, y el verdadero padre del niño. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El incesante pitido de los monitores cardíacos marcaba un compás aterrador que contrastaba violentamente con la respiración frágil y entrecortada del pequeño Bruno, cuyo pecho subía y bajaba con un esfuerzo agónico sobre la inmaculada cama de la habitación 405. Marina apretaba sus manos sudorosas hasta dejar los nudillos blancos, sentada en el borde de una silla de diseño ergonómico que parecía burlarse de su absoluta falta de confort interno, mientras el olor aséptico a desinfectante de grado médico se mezclaba con el sudor frío de su propio pánico acumulado durante semanas de diagnósticos fallidos y puertas cerradas en la cara. Había viajado desde los rincones más humildes hasta el centro neurálgico del poder médico en San Isidro de las Sierras, en el corazón más acaudalado de Argentina, ignorando su orgullo pisoteado y las miradas de desdén de las recepcionistas de turno que escanearon su ropa gastada con una evidente y lacerante superioridad. Las potentes luces fluorescentes del techo se reflejaban implacablemente en el suelo pulido de mármol importado, creando un ambiente de frialdad clínica que amenazaba con asfixiarla por completo, mientras ella le susurraba plegarias inaudibles y promesas desesperadas al oído del niño febril que apenas tenía las fuerzas necesarias para abrir sus grandes y expresivos ojos oscuros. Como una simple y sacrificada cocinera de un modesto comedor barrial en las afueras de la ciudad, Marina había vaciado por completo su paupérrima cuenta de ahorros, vendido sus escasas pertenencias de valor y suplicado préstamos informales con intereses imposibles de pagar, tan solo para lograr franquear las enormes puertas de cristal de aquella institución de altísima élite. Ella sabía, con la certeza desgarradora que solo posee una madre acorralada, que las terapias convencionales y los recursos limitados del colapsado sistema público de salud no eran suficientes para combatir el raro e indescifrable cuadro clínico que consumía la vitalidad de su hijo a pasos agigantados y despiadados. La pesada medalla de plata, deslucida que ella usaba celosamente en su juventud, durante los años más deslumbrantes y felices de su vida, ahora colgaba estratégicamente del frío soporte de suero de Bruno, balanceándose levemente como un péndulo cruel que contaba de forma regresiva el tiempo que se les escapaba irremediablemente de las manos temblorosas. Ese rústico pedazo de metal barato se erigía estoicamente como el único objeto familiar y cálido en medio de tanta tecnología hostil, costosa e intimidante, siendo un ancla emocional en un océano de incertidumbre médica. Cada segundo que transcurría en ese lugar de lujo sumaba cifras astronómicas e irreales a una deuda monetaria que amenazaba con devorarla viva y dejarla en la calle, pero la necesidad profunda y visceral de no perder lo único que amaba genuinamente en el mundo lograba silenciar cualquier advertencia interna o amenaza velada de los crueles ejecutivos del departamento de facturación que ya merodeaban por la zona con gruesas carpetas bajo el brazo. Ella sabía perfectamente que estaba adentrándose en un territorio enemigo y sumamente hostil,
rodeada por todos los frentes de una burocracia sádica diseñada milimétricamente para expulsar y marginar a quienes no pertenecían a ese exclusivo estrato social de privilegios heredados. Sin embargo, su inquebrantable resiliencia maternal formaba una barrera mágica e invisible alrededor de la cama del pequeño paciente, estando absolutamente dispuesta a enfrentar con uñas y dientes a cualquier figura de autoridad trajeada que intentara, por cualquier medio burocrático, negarles la atención vital y urgente que el niño requería para sobrevivir a la noche. La pesada puerta corrediza de madera lustrada de la habitación de cuidados especiales se abrió de un solo golpe seco y contundente, interrumpiendo abruptamente el tenso silencio del ambiente, y la figura inmensamente imponente del renombrado director de pediatría cruzó el umbral caminando con una autoridad abrumadora que hizo retroceder instintivamente contra la pared a las dos enfermeras veteranas que ajustaban los catéteres del niño. El médico venía leyendo el detallado historial clínico con el ceño profundamente fruncido por la preocupación profesional, dictando múltiples órdenes en un tono cortante, grave y profundamente autoritario, que no admitía ningún tipo de réplicas, vacilaciones ni demoras por parte de sus subordinados. Exigió silencio absoluto a todo el personal presente con un simple pero tajante gesto de su mano, derecha alzada, mientras sus oscuros e inteligentes ojos repasaban a una velocidad vertiginosa los alarmantes y críticos niveles de saturación de oxígeno impresos en el papel que sostenía con firmeza. Necesito que le coloquen una vía central de inmediato y comuníquense ahora mismo con el quirófano 3 para preparar todo para una posible intervención de urgencia. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que la oxigenación siga cayendo a este ritmo demencial, ordenó con una voz profunda que reverberó en las paredes de la habitación. Hablaba sin levantar todavía la vista de la pesada tabla sujetapapeles metálica, demostrando en cada una de sus precisas palabras la frialdad implacable y el enfoque clínico despiadado que le habían ganado su indiscutible reputación de eminencia en toda la región y en los congresos médicos internacionales. Sin embargo, cuando finalmente terminó de procesar los datos vitales, apartó la mirada de los documentos y levantó sus oscuros ojos hacia el rincón de la sala para exigirle a la madre del paciente un recuento detallado de los síntomas previos a la internación. El tiempo pareció detenerse por completo en la habitación aséptica. La pesada prancheta metálica resbaló inevitablemente de los dedos repentinamente entumecidos y helados del cirujano, estrellándose contra el suelo de mármol brillante con un estruendo ensordecedor que hizo saltar de susto a las asistentes, mientras los folios del delicado historial clínico se esparcían caóticamente como hojas muertas en otoño alrededor de sus impecables y lustrados zapatos de cuero italiano. Era Nicolás. El mismo Nicolás de sonrisa cálida, bromas fáciles y abrazos intensamente protectores que ella había abandonado en la oscuridad de la noche sin dejar una sola nota explicativa hace casi 7 años atrás. Aquel hombre al que Marina le había roto el corazón de una manera tan brutal, repentina y definitiva, extirpando de raíz todas sus ilusiones de formar una familia feliz, se había transformado progresivamente en la máquina de trabajo fría, calculadora y distante que ahora gobernaba los destinos del hospital más caro de la provincia con una mano de hierro implacable. El gigantesco abismo de clase social que siempre los separó y los tóxicos malentendidos del pasado habían dictado la huida desesperada de la joven mujer tras escuchar aquella conversación fragmentada y sacada de contexto. Pero ahora, el caprichoso e implacable destino la obligaba a poner la frágil
intermitente vida de su mayor tesoro terrenal, precisamente en las hábiles manos enguantadas del hombre que más razones válidas tenía para odiarla y despreciarla en el universo entero. El tremendo impacto de la revelación inesperada cruzó el tenso rostro del médico como un violento relámpago de furia contenida, incredulidad absoluta y un dolor antiguo, punzante y terriblemente mal cicatrizado, que lo dejó sin aliento por una fracción de segundo. Sus ojos viajaban frenética y descontroladamente desde el rostro pálido, demacrado y aterrorizado de Marina, hasta la pequeña y frágil figura conectada a los tubos de oxígeno en la inmensa cama de hospital, sin tener en su mente racional la más mínima y remota sospecha de que la sangre que luchaba titánicamente por oxigenarse en las colapsadas venas de ese niño moribundo era exactamente la suya. Salgan absolutamente todos de la habitación en este mismo y maldito instante. Necesito examinar al nuevo paciente a solas con la madre para establecer el protocolo de emergencia, dictaminó Nicolás con una voz que, aunque intentaba desesperadamente mantener su característica compostura clínica e inquebrantable, temblaba peligrosamente con una vibración oscura, ronca y cargada de una ira monumental. Aquel tono de mando indiscutible hizo que el experimentado equipo médico evacuara el lugar a paso apresurado en cuestión de escasos segundos, dejando tras de sí, al cerrarse herméticamente la puerta corrediza, un silencio muchísimo más denso, pesado y asfixiante que antes. Marina retrocedió temblando hasta chocar su espalda violentamente contra la pared empapelada con tonos fríos, sintiendo que el suelo de mármol se abría bajo sus zapatos de lona desgastados, mientras observaba cómo el hombre que alguna vez fue su refugio seguro y su hogar espiritual se agachaba con una lentitud amenazante para recoger los papeles esparcidos. Lo hizo sin apartar ni por una milésima de segundo su mirada profundamente penetrante, acusadora e incendiaria de los grandes ojos asustados y llorosos de la mujer que acababa de dinamitar su monótona existencia con su sola presencia en el recinto. Cada línea de tensión muscular visible en los anchos hombros del cirujano delataba con crudeza la violenta tormenta interna y el caos emocional que estaba intentando sofocar a duras penas bajo múltiples capas de profesionalismo extremo, aferrándose a una armadura de arrogancia e insensibilidad pulida que había forjado meticulosamente, día tras día, desde aquella mañana en que despertó en un inmenso departamento vacío. En aquel entonces, al encontrar solo el eco silencioso de una ausencia inexplicable y los armarios vacíos, su alma se había fracturado de una forma que la ciencia médica jamás podría llegar a suturar ni reparar con toda la tecnología del mundo. Él se incorporó con una lentitud casi felina y depredadora, ajustando con fuerza exagerada la solapa de su bata blanca inmaculada, y avanzó hacia la cama del niño inconsciente con pasos calculados y rígidos, ignorando deliberadamente y con una frialdad castigadora las abundantes lágrimas silenciosas que ya comenzaban a trazar caminos brillantes y dolorosos por las mejillas cansadas de la única mujer que había amado y a la que había jurado internamente no volver a ver ni nombrar jamás en lo que le restaba de vida. La proximidad física, inevitable y cargada de estática entre ambos, hizo que Marina percibiera nítidamente el sutil pero embriagador aroma a loción importada, jabón neutro y café negro intenso que emanaba de la ropa del médico. Era una mezcla de olores tan específica y personal que la transportó de manera cruel y vívida a las soleadas mañanas de domingo de un pasado feliz que ella se esforzaba colosalmente por sepultar en el olvido
todos los malditos días de su difícil vida, buscando poder seguir adelante, trabajando entre sartenes hirvientes, sin volverse completamente loca de arrepentimiento y nostalgia. Nicolás se inclinó majestuosamente sobre el pequeño cuerpo febril de Bruno, utilizando su costoso estetoscopio con una precisión mecánica, rutinaria, pero sorprendentemente y paradójicamente delicada, deteniéndose una fracción de segundo adicional, casi imperceptible para el ojo inexperto, al observar de cerca las espesas y largas pestañas oscuras del niño. Notó también la forma tremendamente peculiar y extrañamente familiar, en que sus finas cejas se fruncían formando un pequeño pliegue de concentración dolorosa, incluso estando sumergido en un estado de letargo y semiconsciencia clínica inducida por la medicación preliminar. Un instinto primario, ancestral, salvaje y profundamente irracional latió con fuerza desmedida en el centro del pecho del prestigioso y altanero director del centro de salud. Una punzada de protección instintiva que no logró comprender, analizar ni categorizar en ninguno de sus interminables libros de medicina avanzada. Aquel sentimiento extraño lo obligó a tragar saliva con una enorme dificultad, sintiendo un nudo en la garganta, mientras anotaba apresuradamente los nuevos y preocupantes valores métricos en la gráfica vital digital del monitor empotrado en la cabecera de la cama. Su estado general es sumamente crítico. El paciente presenta una deficiencia severa a nivel sistémico que requiere implementar un tratamiento de choque sumamente agresivo que solo y exclusivamente este centro de alta complejidad puede proveer. Y le advierto desde ya que los altísimos costos diarios son algo que una simple empleada del rubro gastronómico muy difícilmente podrá cubrir ni siquiera naciendo 3 veces, murmuró él, sin dignarse a mirarla directamente a los ojos. Utilizó deliberadamente el tono más hiriente, elitista y clasista de su vasto repertorio verbal para lograr mantener una distancia de seguridad prudencial que evitara a toda costa que su propio e inestable muro de contención emocional se desmoronara vergonzosamente frente a la mujer que lo había destruido en el pasado. Marina apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula, sintiendo una mezcla efervescente de profunda indignación, humillación y vergüenza quemándole la garganta como ácido puro. Ella sabía perfectamente, en el fondo de su corazón, que la aparente y cruel hostilidad de Nicolás era un mecanismo de defensa completamente justificado por sus propios e inmaduros errores del pasado, pero se negaba rotunda y categóricamente a permitir que su hijo inocente pagara las terribles consecuencias de sus decisiones de juventud o fuera víctima de la arrogancia corporativa y elitista del lugar al que había acudido suplicando ayuda. No te estoy pidiendo ningún tipo de caridad humillante para mí. Te exijo categóricamente como profesional de la salud que juró salvar vidas que estabilices a mi hijo ahora mismo. Firmaré todos los malditos pagarés que sean necesarios. Trabajaré turnos dobles lavando platos de madrugada en los restaurantes más inmundos de la ciudad, o limpiaré de rodillas los pisos de este hospital si hace falta, pero tú vas a hacer tu trabajo y vas a salvarlo, respondió ella con una voz feroz, baja y cargada de una determinación maternal inquebrantable. Al pronunciar esas palabras, alzó la barbilla en un claro y valiente gesto de desafío que hizo brillar una chispa momentánea de genuina sorpresa y respeto a regañadientes en los ojos implacables del hombre que se erguía imponente frente a ella. Las reglas taciturnas y sombrías de este nuevo y retorcido vínculo se establecieron de forma no verbal, en ese intenso e interminable cruce de miradas cargadas a partes iguales de un resentimiento añejo y una desesperación asfixiante.
Él actuaría de ahora en adelante única y exclusivamente como el cirujano salvador y clínicamente aséptico del paciente pediátrico, manteniendo una distancia emocional y una frialdad absoluta a prueba de balas. Y ella, por su parte, soportaría estoicamente cualquier tipo de humillación burocrática, menosprecio social o trato cortante con tal de lograr su único objetivo vital: ver a su niño salir caminando por sus propios medios de ese reluciente laberinto de cristal, tecnología y acero inoxidable. Sin embargo, Nicolás dio un paso al frente con actitud intimidatoria, reduciendo drásticamente el espacio físico entre ellos, hasta que la enorme tensión, acumulada en el aire acondicionado de la sala, se volvió casi sólida y sofocante, invadiendo el espacio personal de la mujer con su abrumadora presencia. Le advirtió en un susurro áspero, oscuro y carente de toda piedad que cualquier mínimo intento por parte de ella de mencionar su historia pasada, buscar explicaciones extemporáneas o exigir un trato preferencial frente al personal del hospital resultaría en la derivación inmediata y forzosa del menor a la guardia de un hospital estatal. Ambos sabían a la perfección que en las delicadas condiciones de Bruno, un traslado de esa magnitud significaba firmar una sentencia de muerte que ninguno de los dos estaba verdaderamente dispuesto a pronunciar en 1990. Voz alta, sellando así un pacto de silencio opresivo y asfixiante. Fuera de la burbuja de la habitación, en los amplios, inmaculados y silenciosos pasillos alfombrados del sector de máxima exclusividad para magnates, la implacable maquinaria administrativa y financiera del hospital ya comenzaba a moverse rápidamente bajo las órdenes directas e indiscutibles de la estricta hermana mayor de Nicolás, Florencia Costa. Ella era una mujer implacable, de modales refinados, pero alma de hielo, que manejaba las complejas finanzas e inversiones de la prestigiosa institución familiar con la frialdad calculadora de un reptil y la visión periférica de un depredador corporativo nato. A Florencia no le importaba en lo más mínimo y absoluto la tasa de mortalidad infantil de la provincia ni el juramento hipocrático que recitaban románticamente sus empleados. Su único e innegociable objetivo vital era proteger a toda costa el inmenso legado financiero de su difunto padre, maximizar los dividendos de los accionistas y mantener prístino el intachable y venerado estatus social que su tradicional apellido ostentaba con orgullo en los círculos de la altísima sociedad, donde cualquier mínimo rumor de escándalo plebeyo era castigado sin piedad con el destierro social y la inminente ruina económica. Para ella, la sorpresiva e irregular internación de un paciente evidentemente carenciado y sin cobertura médica en la suite presidencial más costosa del ala de pediatría, autorizada saltándose todos los protocolos directamente por el director médico, representaba una anomalía inaceptable y un riesgo incalculable. Desde su imponente oficina decorada con pesada caoba y obras de arte en el último piso del edificio de cristal, la mujer ya había comenzado a investigar de forma intrusiva los desastrosos antecedentes crediticios de la madre del niño, tejiendo en su mente una compleja red de obstáculos burocráticos legales, agresivas presiones de agencias de cobranza y crueles tácticas de humillación pública diseñadas específicamente para expulsar a esa intrusa indeseable del status quo del hospital. Su plan era barrerla del mapa antes de que la prestigiosa reputación de la clínica sufriera algún tipo de daño colateral por caridad mal entendida, siendo ella completamente ajena a la devastadora bomba nuclear que estaba a punto de detonar en los cimientos mismos de su perfecta y estructurada familia de alta alcurnia. Mientras tanto, de vuelta en el opresivo y tenso entorno de la habitación 405, el pequeño Bruno
se removió en sus sábanas durante su sueño inducido, gimiendo débilmente por la incomodidad de las agujas, buscando instintivamente con su manita conectada a los múltiples monitores el consuelo táctil de un pequeño y gastado rompecabezas de madera en forma de castillo que siempre, bajo cualquier circunstancia, lo acompañaba en sus crisis. Trágicamente, a ese juguete de ensamble le faltaba la pieza central que coronaba la torre principal, un simbolismo sumamente amargo, doloroso y poético, de la vida fragmentada, incompleta y carente de figura paterna que madre e hijo llevaban arrastrando con inmenso esfuerzo durante los últimos 7 años. Nicolás, movido por un reflejo protector que no pudo censurar a tiempo en su cerebro racional, adelantó su mano grande, limpia y experta para acomodar con suma delicadeza el rústico juguete cerca de los deditos del niño en reposo, rozando accidentalmente por una minúscula fracción de segundo la pálida piel afiebrada del pequeño paciente. Ese brevísimo y furtivo contacto físico provocó que una corriente eléctrica dolorosamente familiar, cálida y terroríficamente desconocida a la vez, subiera a la velocidad de la luz por su brazo derecho y se instalara con una fuerza abrumadora y paralizante en el centro exacto de su pecho, quitándole la respiración. El eminente y racional doctor retiró la mano rápidamente hacia su cuerpo, como si se hubiera quemado con las ardientes brasas de una fogata, incontrolable, apretando la mandíbula con extrema fiereza, hasta que los músculos de su rostro dolieron físicamente, negándose rotundamente a permitir que la compasión humana y el cariño irracional vulneraran su sólida armadura. La enfermera jefa de la planta vendrá a extraer sin demora las múltiples muestras necesarias para realizar el mapeo genético de alta resolución en exactamente 10 minutos, y esos resultados confidenciales estarán sellados en mi escritorio cerrado antes del amanecer. Solo con esa información cruzada sabremos fehacientemente si su hijo tiene alguna minúscula posibilidad real de sobrevivir a esta maldita semana. Sentenció él con una crueldad verbal excesiva que paradójicamente solo intentaba esconder su propio e incipiente terror a perder a ese paciente infantil que acababa de conocer. Dio media vuelta con un movimiento brusco y dramático de su inmaculada bata blanca que cortó el aire estancado del lugar, abandonando la habitación sin mirar atrás, dejando la puerta corrediza apenas entornada. Segundos después, una de las enfermeras de turno ingresó silenciosamente con un ruidoso carrito metálico lleno de frascos esterilizados y jeringas descartables, acomodando el instrumental necesario con movimientos precisos, rápidos y algo furtivos. La trabajadora no podía evitar lanzar disimuladas pero constantes miradas de tremenda curiosidad hacia la madre exhausta, despeinada y ojerosa que se abrazaba a sí misma en la esquina, y hacia el niño que dormitaba plácidamente bajo los pesados efectos de los sedantes iniciales. La tensión acumulada en el ambiente cerrado era tan espesa y pesada que se podía cortar fácilmente con un bisturí quirúrgico, sensación que se potenció al infinito cuando la atenta enfermera se inclinó sobre la cama para limpiar con un algodón y alcohol una pequeña gota de sangre del antebrazo del pequeño. En ese preciso e inoportuno instante notó que el niño, en medio de su letargo inquieto y febril, comenzó a morderse el costado del labio inferior de forma constante, repetitiva y altamente rítmica, revelando un tic nervioso de ansiedad extremadamente peculiar, inusual y muy específico. Marina cerró los ojos con inusitada fuerza, sintiendo de golpe que el pánico más primitivo le oprimía la garganta como una garra de hierro oxidado al notar la reacción de la trabajadora sanitaria.
La enfermera se quedó literalmente congelada en el lugar, sosteniendo el algodón en el aire, observando hipnotizada el gesto facial del niño mientras fruncía el ceño con una clara expresión de desconcierto total y absoluto estupor, al reconocer, sin lugar a dudas, esa exacta e inconfundible manía de morderse el labio. Era el mismo gesto de ansiedad crónica que todo el personal directivo, administrativo y médico del hospital le había visto realizar religiosamente miles de veces al mismísimo director Nicolás durante las extenuantes y estresantes reuniones de directorio mensuales. El silencio pesado y acusador de la madrugada solo era roto de forma compasada por el pitido constante y monótono de los avanzados equipos de soporte vital de la habitación, mientras la inevitable, aplastante y colosal avalancha de la verdad científica comenzaba a ganar velocidad en las oscuras sombras del laboratorio del subsuelo. Se estaba gestando una tormenta perfecta, preparándose irremediablemente para arrasar con la estabilidad y la vida de absolutamente todos los involucrados en una inminente colisión frontal entre el amargo rencor del pasado, el despertar de un instinto protector negado y los implacables, crudos e irrefutables secretos que corren por las vías de la sangre. Las frías luces del amanecer se filtraron tímidamente por las persianas metálicas de la habitación 405, iluminando el rostro exhausto de Marina, quien no había pegado un solo ojo en toda la noche tras la tensa visita de las enfermeras. El sonido de la pesada puerta corrediza la hizo saltar de su silla de diseño ergonómico, encontrándose, una vez más, con la figura imponente de Nicolás, vestido ahora con un impecable traje gris bajo su bata médica inmaculada. Las reglas de este acuerdo tácito son extremadamente simples y no admiten ningún tipo de negociación por tu parte, ni ahora ni nunca, sentenció el doctor avanzando hacia la cama sin mirarla directamente, revisando la nueva bolsa de suero con movimientos mecánicos y una precisión robótica. Yo voy a utilizar absolutamente todos los costosos recursos de este hospital para salvar la vida de este niño, porque es mi deber profesional y ético innegociable. Pero te juro, por lo más sagrado que haré, que cada maldito segundo que pases bajo mi techo sea un verdadero infierno burocrático para ti, añadió con una voz tan gélida que parecía congelar el propio oxígeno a su alrededor. Marina tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso aplastante de su desprecio histórico, pero alzó la barbilla con esa característica e indomable terquedad que siempre lo sacaba de quicio en el pasado. Puedes odiarme todo lo que quieras, Nicolás, puedes insultarme y humillarme frente a tus enfermeras de élite, pero no voy a moverme de esta silla hasta que Bruno vuelva a sonreír, así que guarda tus ridículas amenazas para alguien a quien le importen, respondió ella con una fiereza animal que encendió una peligrosa y antigua chispa en los oscuros ojos del cirujano, marcando el inicio de una guerra fría donde el campo de batalla era el delicado estado de salud del pequeño paciente que dormía ajeno a la tormenta que se desataba sobre su cabeza. A pesar de sus crueles y calculadas advertencias matutinas, la dinámica de los siguientes 2 días tomó un rumbo inesperadamente doméstico y lleno de una torpe incomodidad que rozaba constantemente el humor involuntario en medio de la tragedia clínica. Marina, aferrada desesperadamente a sus instintos de cocinera experimentada y desconfiando profundamente del insípido menú hospitalario envasado al vacío, había logrado contrabandear un pequeño recipiente térmico con un guiso casero de lentejas que preparó a escondidas en la enorme cocina del comedor barrial durante una hora libre robada al sueño. El aroma especiado, denso y profundamente reconfortante inundó la habitación aséptica justo en el exacto momento en que Nicolás entraba tras una agotadora y compleja cirugía pediátrica de 15 horas seguidas,
luciendo unas marcadas ojeras oscuras y una palidez verdaderamente preocupante que delataba su falta de descanso. Su estómago rugió de manera traicionera y sumamente ruidosa en el silencio de la sala, rompiendo al instante su calculada postura de superioridad gerencial y provocando que un visible e inesperado rubor de vergüenza tiñera sus mejillas, habitualmente pálidas y serias. Si vas a colapsar de inanición en medio de la sala y asustar a mi hijo con tu cara de fantasma, prefiero que te comas esto de una buena vez, aunque rompa 50 de las estrictas reglas sanitarias de tu precioso e inmaculado hospital», murmuró Marina, extendiéndole el recipiente caliente con una media sonrisa burlona que simplemente no pudo ocultar a tiempo. Nicolás dudó un segundo interminable, debatiéndose ferozmente internamente entre su férreo orgullo herido de macho alfa y el hambre voraz que lo devoraba por dentro. Pero finalmente arrebató el envase de plástico con un gruñido ininteligible, devorando el humilde guiso en un rincón apartado de la sala. Ella lo observaba de reojo con una mezcla letal de inmensa ternura y profunda tristeza, recordando irremediablemente las innumerables veces que lo había alimentado en la diminuta y precaria cocina de su departamento de estudiantes, cuando ambos, siendo jóvenes e ingenuos, soñaban con comerse el mundo entero juntos. La gruesa e infranqueable barrera de hielo comenzó a fracturarse de manera irreversible durante la lenta y calurosa tarde del tercer día de internación, cuando el pequeño Bruno despertó sintiéndose un poco más fuerte y exigió con su voz débil y ronca que alguien lo ayudara a armar su amado rompecabezas de madera. Marina se encontraba encerrada en el minúsculo baño privado de la suite, intentando lavarse la cara y ahogar sus silenciosos sollozos de frustración, por lo que Nicolás, que había entrado furtivamente para realizar un veloz control rutinario de la presión arterial, se encontró completamente a solas con los grandes, oscuros y expectantes ojos del niño, que le tendía unas gastadas piezas de ensamble. Sin pensarlo dos veces y rindiéndose de forma absoluta ante una poderosa fuerza gravitacional e invisible que escapaba a todo su vasto raciocinio científico y años de duro entrenamiento médico, el estricto e implacable director del hospital se dejó caer de rodillas sobre el frío y esterilizado suelo de mármol pulido, arrugando sin piedad ni remordimiento los pantalones de su carísimo traje de diseñador italiano. «Veamos, pequeño guerrero valiente, esta pieza azul con forma de puente parece encajar perfectamente en la torre oeste del castillo. ¿Tú qué opinas al respecto?», preguntó el imponente médico con una voz inusualmente suave, melódica y juguetona, ayudando a guiar con infinita paciencia los deditos temblorosos y pálidos del paciente pediátrico. Cuando Marina salió del cuarto de baño, secándose el rostro con una toalla, y presenció la escena desde el umbral, se quedó literalmente sin aliento en los pulmones. El hombre arrogante que le había jurado la guerra eterna y la humillación constante estaba sentado con las largas piernas cruzadas en el suelo de la clínica, riendo a carcajadas limpias y sonoras por un comentario inocente del niño. Lucía exactamente como el padre devoto, protector y profundamente amoroso que ella, en el fondo de su alma destrozada, siempre supo que sería. En ese efímero y mágico instante de normalidad absoluta dentro del caos, los rimbombantes títulos ejecutivos, las abultadas cuentas bancarias millonarias y los oscuros rencores del pasado se desvanecieron por completo en el aire, dejando al descubierto una conexión de almas tan poderosa, innegable y biológicamente evidente que aterrorizó de muerte a Marina, recordándole a gritos que el implacable reloj de la verdad genética estaba a punto de quedarse sin un solo grano de arena.
El repentino e implacable sonido vibratorio del buscapersonas, enganchado en el cinturón, rompió violentamente la burbuja de magia del momento, obligando a Nicolás a ponerse de pie apresuradamente de un solo salto, sacudiendo su elegante traje, visiblemente arrugado y recuperando de golpe y porrazo su impenetrable máscara de director ejecutivo inalcanzable antes de salir disparado hacia la zona de los ascensores principales. En las profundidades silenciosas, herméticas y fuertemente custodiadas de su enorme oficina privada de la dirección, el agudo y monótono pitido de la impresora de alta seguridad anunció de forma espeluznante la llegada inminente del laudo genético definitivo, escupiendo lentamente las blancas hojas de papel que contenían en su interior la verdad absoluta, irrefutable y matemáticamente innegable. El experimentado médico cerró la pesada puerta de caoba de su despacho, pasando el seguro metálico con fuerza, sintiendo que un sudor frío y pegajoso le perlaba la nuca y le empapaba la camisa mientras tomaba el documento confidencial recién impreso con unas manos largas y expertas que por primera vez en toda su intachable y brillante carrera quirúrgica temblaban de manera espasmódica y totalmente descontrolada. Sus oscuros ojos recorrieron rápidamente y con desesperación las complejas columnas repletas de marcadores biológicos precisos, porcentajes de compatibilidad cromosómica y secuencias de alelos hereditarios, buscando frenéticamente cualquier minúsculo margen de error de laboratorio, cualquier anomalía estadística insignificante que pudiera desmentir lo que su instinto primario y visceral ya le venía gritando salvajemente desde el primer instante en que vio al niño en la cama. Cuando su mirada llegó finalmente a la brutal, fría y categórica conclusión médica impresa en la última página del informe, que confirmaba sin dejar lugar a ninguna duda razonable una probabilidad de paternidad del 99,99%, el oxígeno pareció desaparecer por completo de la amplia y lujosa habitación. El hombre se quedó boquiabierto, aturdido, sintiendo físicamente cómo el mundo entero giraba violentamente sobre su eje a una velocidad vertiginosa para luego estrellarse sin piedad alguna contra sus certezas más profundas y su corazón solitario. La furia volcánica, el dolor asfixiante por el tiempo perdido, la amarga traición y un amor gigantesco resucitado de golpe colisionaron sin freno en su pecho, creando una supernova emocional tan destructiva que lo obligó a salir corriendo de la oficina buscando aire fresco para no desmayarse, caminando a enormes zancadas por los pasillos vacíos hasta enviar un mensaje de texto urgente al teléfono de Marina, citándola perentoriamente en la ventosa y desolada última planta del edificio. El viento nocturno soplaba con una fuerza inusitada y casi violenta en el oscuro y completamente aislado techo comercial del complejo hospitalario, agitando sin piedad el largo cabello suelto de la mujer, mientras ella observaba con aprehensión las densas nubes grises que se movían velozmente por el cielo de la ciudad, emulando olas furiosas en un océano invertido, un paisaje profundamente turbulento que reflejaba con una exactitud escalofriante su propio y descontrolado caos interno. ¿Cuánto tiempo más pensaba seguir mintiéndome cínicamente en la cara mientras yo intentaba desesperadamente salvarle la vida a mi propio e ignorado hijo? Marina, rugió Nicolás, apareciendo de pronto de las sombras proyectadas por las gigantescas turbinas de ventilación industrial, agitando el papel arrugado del examen de ADN en el aire frío de la noche, como si fuera un arma letal, amartillada y lista para disparar. La exhausta mujer retrocedió un paso torpe, sintiendo que las rodillas le fallaban estrepitosamente ante la innegable crudeza de la confirmación científica,
siendo totalmente incapaz de articular una sola y maldita palabra coherente en su defensa, mientras las gruesas lágrimas de terror y culpa comenzaban a desbordarse descontroladamente por sus pálidas mejillas empapadas. Me robaste 7 años enteros de su vida sin el menor remordimiento. Me quitaste para siempre la oportunidad de verlo dar sus primeros y torpes pasos, de escuchar con orgullo su primera palabra, y me obligaste cruelmente a tratarlo como a un extraño paciente de caridad, mientras tú te escondías cobardemente detrás de tus malditos y egoístas secretos. Continuó él, acercándose peligrosamente a ella, con la voz profunda totalmente quebrada por un llanto contenido y feroz que destrozó, de un solo impacto directo, la última y frágil barrera de orgullo que la humilde cocinera intentaba mantener en pie frente al hombre poderoso. Me fui, corriendo aquella maldita noche, porque te escuché decir claramente que tener hijos arruinaría por completo tu brillante y prometedor futuro, y que jamás en tu vida estarías dispuesto a sacrificar tu sagrada libertad por pañales sucios y llantos de madrugada. «Nicolás», gritó Marina finalmente, alzando su voz desgarrada por encima del aullido ensordecedor del viento nocturno y enfrentándolo cara a cara con la desesperación salvaje de una bestia acorralada que protege a su cría. «Yo era solo una simple e ignorante cocinera de un barrio de emergencia profundamente enamorada del futuro mejor cirujano del país. Me aterrorizó de una forma que no puedes imaginar pensar que me odiarías eternamente por arruinar tus planes perfectos de grandeza, y preferí desaparecer de tu vida para cargar yo sola con todo el enorme peso de la responsabilidad, trabajando de sol a sol, rompiéndome la espalda para darle de comer», confesó ella a gritos, dejando salir a borbotones todo el tóxico veneno acumulado durante largos años de inmensa soledad, miedos paralizantes y carencias económicas extremas que habían curtido su alma. El brillante médico se quedó paralizado en el lugar como si hubiera recibido un impacto de bala en el pecho, repasando frenéticamente en su memoria aquella estúpida y lejana conversación de cantina con sus ruidosos compañeros de residencia hace 7 largos años. Una charla fanfarrona, inmadura, regada en alcohol barato y sacada totalmente de contexto que ahora, de forma kármica y despiadada, les cobraba un precio altísimo y devastador en sus vidas presentes. La distancia física entre los dos cuerpos temblorosos se redujo a escasos y peligrosos milímetros, respirando el mismo aire cargado de una inmensa tensión eléctrica, de dolorosas recriminaciones pasadas y de una electricidad innegable, arrolladora y letal que amenazaba con empujarlos irremediablemente a un oscuro abismo de pasión reprimida, si no fuera por la urgencia médica que los anclaba brutalmente a la dolorosa realidad del presente. Jamás en toda mi vida te perdonaré el haberme ocultado la existencia de Bruno de esta forma tan vil, pero te juro por mi propia sangre que a partir de este maldito y exacto segundo, nadie, absolutamente nadie en este mundo, va a alejarme de ustedes dos nunca más», sentenció él en un susurro ronco, sombrío y definitivo, rozando casi de manera accidental la mano helada de la mujer antes de dar media vuelta abruptamente y regresar a grandes zancadas al interior, seguro del edificio, dejándola sola bajo la tormenta, con el corazón latiendo desbocado en la garganta. Sin embargo, el destino cínico tenía preparados planes muchísimo más oscuros, retorcidos y puramente burocráticos para dinamitar sin piedad esta frágil, volátil y reciente tregua familiar recién establecida. Planes orquestados desde las elegantes sombras corporativas por la mente calculadora e implacable de Florencia Costa, quien no había dejado ni un solo segundo de escarbar en el barro
administrativo y financiero del hospital, buscando una excusa para atacar, aprovechando ventajosamente una extensa reunión de urgencia de la junta directiva a la que su hermano menor tuvo que asistir de forma obligatoria e ineludible en el ala norte. La impecable, altiva y temible hermana mayor se deslizó sigilosamente y sin previo aviso en la penumbra de la habitación de Bruno, clavando sus fríos, calculadores y crueles ojos de serpiente en la madre agotada que leía en voz baja un cuento junto a la cama del niño. Tu descaro barrio bajero verdaderamente no tiene límites conocidos, querida, pero tu patético teatrito de madre abnegada, humilde y pobretona se termina definitivamente en este exacto día. Siseó Florencia acercándose a Marina con el paso silencioso y letal de un felino al acecho, arrojando con desprecio una gruesa y pesada carpeta rebosante de exorbitantes facturas impagas y desastrosos reportes crediticios manchados de rojo sobre la mesa de luz metálica. Descubrí gracias a mis contactos que no tienes en tu poder ni un solo peso partido por la mitad para respaldar, ni siquiera económicamente, el simple algodón y el alcohol que se gasta por minuto en este cuarto VIP. Eres una vulgar usurpadora de poca monta y una vulgar estafadora que se está aprovechando vilmente de las instalaciones de lujo de mi familia. Atacó la mujer elegantemente vestida con una crueldad milimétrica y quirúrgica, disfrutando visiblemente del auténtico terror que se apoderaba rápidamente del rostro demacrado de la cocinera al ver la magnitud astronómica de la deuda acumulada. Marina intentó defenderse torpemente poniéndose de pie, argumentando con voz temblorosa el acuerdo médico verbal que tenía pactado con el propio director general de la institución. Pero la implacable antagonista levantó bruscamente una mano cubierta de costosas joyas para silenciarla de golpe, preparando el terreno para lanzar su ataque institucional más devastador, bajo y cobarde posible. Sinceramente, no me interesa en lo más mínimo y absoluto qué clase de sucia manipulación emocional barata o favores cuestionables hayas utilizado para engatusar a mi ingenuo hermano. Pero como directora financiera absoluta de este prestigioso lugar, tengo la obligación legal, social y moral de proteger celosamente nuestro patrimonio familiar de sucios parásitos sociales como tú. Continuó implacablemente Florencia, inclinándose peligrosamente hacia el rostro pálido de Marina, bajando su tono de voz a un susurro, sibilante, lleno de veneno letal y malicia pura y destilada. Ya tengo completamente redactada y firmada la denuncia oficial para presentar mañana a primera hora ante el estricto Consejo Tutelar de Menores por gravísima negligencia infantil y completo abandono financiero en el cuidado de la salud. Si no tomas a tu hijo enfermo en este instante y te largas silenciosamente por la puerta trasera de servicio hacia algún sucio hospital público gratuito en la próxima hora, te aseguro con mi vida que los despiadados servicios sociales te quitarán la custodia definitiva antes de que caiga el sol del anochecer. Amenazó sin pestañear, soltando con frialdad la bomba nuclear que hizo que el pequeño y frágil mundo de la protagonista se derrumbara instantáneamente en 1000 pedazos de cristal cortante e irrecuperable. La sola idea pavorosa e insoportable de perder al pequeño Bruno en el farragoso, lento e insensible sistema de adopción estatal provocó que Marina sintiera unas violentas náuseas que le revolvieron el estómago, temblando incontrolablemente de pies a cabeza frente a la despiadada ejecutiva de saco y falda que la miraba con una superioridad verdaderamente asquerosa e inhumana. Era el chantaje corporativo perfecto, la encrucijada moral más cruel y sanguinaria que se pudiera concebir en esa habitación. Ceder mansamente a la extorsión de la poderosa villana de negocios significaba llevar a su delicado hijo
a una muerte casi segura en un centro saturado y mal equipado de la periferia. Pero quedarse a pelear valientemente por sus derechos implicaba correr el riesgo altísimo, inminente y real, de que una estricta jueza de familia de la alta sociedad le arrebatara legalmente al niño para siempre, por considerarla económicamente insolvente e incapaz de cuidarlo. Marina se puso de pie de un salto impulsado por la pura adrenalina, empujada desde las profundidades de su ser por una furia maternal ciega, instintiva y ferozmente protectora que superó ampliamente en ese instante su miedo histórico a la ruina social y a la pobreza, enfrentando estoicamente a la imponente y altanera mujer de negocios sin retroceder ni un solo centímetro, a pesar de la diferencia abismal de vestuario, educación y estatus económico que las separaba. Puedes intentar hundirme todo lo que quieras con tus papeles estúpidos. Puedes llamar ahora mismo a toda la policía armada de la provincia si eso es lo que verdaderamente quieres. Pero no voy a mover a mi hijo un solo milímetro de esta cama de terapia intensiva hasta que esté completamente curado. Y si te atreves a tocarle un solo pelo de la cabeza, te juro por Dios que te arrancaré los ojos de la cara con mis propias y sucias manos de cocinera, gritó la mujer perdiendo totalmente y por completo los estribos, elevando el tono de la discusión con una fuerza volcánica hasta que las gruesas paredes insonorizadas de la costosa habitación parecieron vibrar y temblar con la inmensa potencia de su justa indignación y su rabia, contenida, desatada. En ese preciso, caótico y explosivo instante de pura tensión insoportable, la pesada puerta corrediza de madera se abrió de golpe, revelando la figura de un Nicolás sumamente sudoroso, pálido y agitado, que había corrido desesperadamente desde el otro extremo del enorme edificio al enterarse, por un colega, de la irregular intrusión de su hermana, entrando justo a tiempo para presenciar el tenso, violento y destructivo enfrentamiento verbal entre las dos mujeres más influyentes, complejas y opuestas de su muy complicada vida personal y profesional. Basta de gritos histéricos e inaceptables en mi departamento de máxima complejidad pediátrica. Florencia, sal de esta maldita habitación de inmediato por tu propio pie y no te atrevas a volver a amenazar a la madre de mi paciente nunca más en lo que te reste de vida. Tronó la voz del poderoso médico con una autoridad feroz, intimidante y desgarradora que hizo eco a lo largo de todo el inmaculado pasillo de la clínica privada. Pero la violenta alteración emocional y el estrés extremo en el ambiente cerrado ya habían causado un daño colateral gravísimo, irreversible e inminente en el habitante más vulnerable de la sala. Los sofisticados monitores cardíacos del pequeño Bruno, que dormía sumamente inquieto y perturbado por los gritos agresivos de los adultos a su alrededor, comenzaron a dispararse histéricamente en una sinfonía ensordecedora y macabra de alarmas rojas parpadeantes y pitidos agudos, anunciando una caída en picada catastrófica de todos sus frágiles signos vitales y sumiendo a la inmensa sala entera en un absoluto, terrorífico y paralizante caos médico que amenazaba brutalmente con arrebatarles la joven vida del niño en ese mismo, oscuro y maldito segundo de desesperación familiar. Las estridencias ensordecedoras de los monitores cardíacos aniquilaron la discusión de los adultos en una minúscula fracción de segundo, convirtiendo la lujosa habitación en un caótico escenario de guerra contra el reloj. Nicolás hizo a un lado a su hermana Florencia con un movimiento brusco, decidido y desprovisto de cualquier cortesía familiar, borrando por completo cualquier rastro del elegante director ejecutivo para dar paso inmediato al cirujano implacable y resolutivo que llevaba en la sangre desde sus años de residencia. Inyecten una dosis completa de epinefrina ahora mismo.
Aseguren la vía aérea con ventilación manual y preparen el desfibrilador pediátrico a mi señal, ordenó el médico, con una firmeza absoluta que no admitía ni una sola réplica, sus grandes manos moviéndose sobre el pequeño cuerpo afiebrado con una precisión asombrosa y salvadora. Marina se cubrió la boca con ambas manos temblorosas para ahogar un grito desgarrador de puro terror, retrocediendo torpemente hasta chocar su espalda contra el papel tapiz de la pared mientras observaba la frenética danza de los enfermeros de urgencia alrededor de la cama de su hijo. Florencia, completamente superada por la inmensa gravedad de la crisis médica que ella misma había ayudado a desencadenar con su hostigamiento incesante, huyó hacia el pasillo con el rostro pálido y desencajado, desapareciendo velozmente de la escena. La vieja medalla de plata colgaba del soporte metálico, tintineando por el movimiento brusco de los equipos, marcando los interminables y agónicos minutos en los que la frágil vida de Bruno pendió de un hilo invisible. El enorme despliegue técnico y la pericia insuperable del equipo de emergencias lograron estabilizar milagrosamente los signos vitales del niño tras 40 minutos de tensión pura y asfixiante que parecieron durar toda una eternidad para los padres presentes en la sala. Cuando la última enfermera abandonó la habitación en completo silencio, llevando consigo el pesado carro de reanimación, Nicolás se desplomó pesadamente sobre la silla de acompañante junto a la cama, enterrando el rostro sudoroso entre sus manos, en un gesto de agotamiento absoluto y vulnerabilidad sin precedentes. Marina se acercó a él con pasos lentos e inseguros, sintiendo que sus propias piernas eran de gelatina, y apoyó una mano temblorosa pero cálida sobre el hombro del hombre que acababa de arrebatarle a su hijo de las mismas garras de la muerte. Él va a estar bien, te juro por mi vida que voy a sacarlo adelante cueste lo que cueste, pero no puedes volver a alejarlo de mi lado jamás, susurró el médico alzando la vista hacia ella, revelando unos ojos oscuros inundados de lágrimas, contenidas y un miedo primario que lo desarmaba por completo frente a la mujer que amaba en secreto. En ese instante de profunda conexión nacida de la tragedia compartida, las dolorosas recriminaciones del pasado y los rencores acumulados se disolvieron por completo en el espeso aire de la madrugada, dejando únicamente al descubierto a dos padres aterrados, dispuestos a sacrificar sus propias vidas por la supervivencia de su niño. Sin embargo, fuera de esa frágil burbuja de tregua emocional, la maquinaria institucional seguía operando en las sombras con la letal eficacia de un depredador herido. La luz de la mañana siguiente iluminó los pasillos del sector de máxima exclusividad, revelando una escena digna de una ejecución pública meticulosamente orquestada por la furia corporativa y el ego herido de la implacable antagonista. Florencia, negándose a aceptar su humillante retirada de la noche anterior y movida por un profundo pánico, a perder el control absoluto de la junta directiva, había convocado de urgencia al Comité de Ética del hospital, a los asesores legales de la familia y a dos imponentes guardias de seguridad privada en el centro exacto del corredor principal de pediatría. Su objetivo manifiesto era escrachar públicamente a Marina frente a los residentes y el personal de turno, exhibiendo sus carpetas de deudas astronómicas para forzar su expulsión inmediata del recinto bajo la amenaza de llamar a las autoridades de menores. Es verdaderamente inaceptable que esta institución de primer nivel siga subsidiando la estadía fraudulenta de una oportunista insolvente, mientras pacientes de nuestra propia clase social esperan por una suite disponible, vociferó la elegante mujer de negocios, asegurándose de que su voz cortante resonara con fuerza en todo el piso para maximizar el daño reputacional. Marina salió de la habitación de su hijo caminando con una dignidad asombrosa y una postura firme
que contrastaba enormemente con su ropa humilde y sus profundas ojeras de cansancio, enfrentando estoicamente al pelotón de fusilamiento burocrático sin bajar la mirada ni un solo segundo. Mi hijo casi pierde la vida anoche por culpa del estrés que usted provocó en esa habitación, y no voy a permitir que su ridículo clasismo ponga en riesgo su recuperación, respondió la cocinera elevando el tono con una claridad y un aplomo que dejaron perplejos a varios de los engreídos médicos allí presentes. La confrontación verbal en el pasillo estaba alcanzando un punto de ebullición sumamente peligroso e insostenible cuando la figura imponente de Nicolás apareció caminando a paso firme por el extremo opuesto del corredor, atrayendo inmediatamente las miradas de todos los presentes gracias a su innegable aura de autoridad natural. Lo que nadie en esa tensa asamblea corporativa sabía era que, escasos 10 minutos antes de subir a la planta pediátrica, el prestigioso cirujano había depositado un escueto pero contundente sobre de papel madera sobre el brillante escritorio de la presidencia, conteniendo su renuncia oficial e irrevocable al cargo de director ejecutivo general. Te exijo que firmes esta orden de traslado ahora mismo y llames a seguridad para que escolten a esta mujer fuera de nuestras instalaciones antes de que la reputación de nuestro apellido quede arruinada en los periódicos locales, le demandó Florencia a su hermano con una mirada rebosante de soberbia, convencida de que su lazo de sangre y el poder del dinero le otorgarían la victoria definitiva en la contienda. Nicolás se detuvo en el centro exacto del grupo, intercambió una mirada profunda, cargada de promesas silenciosas y seguridad con Marina, y luego dirigió toda su atención hacia la junta médica que esperaba expectante su veredicto final. Con un movimiento deliberadamente lento, solemne y cargado de un inmenso simbolismo de ruptura, el médico llevó su mano derecha hacia el pecho y arrancó de un fuerte tirón la pesada credencial magnética dorada que lo identificaba como la máxima autoridad administrativa del sanatorio. El sonido seco del plástico duro, al golpear contra el fondo del cesto de basura metálico, resonó en el pasillo silencioso como un auténtico disparo de advertencia que anticipaba el inicio de una nueva era en la dinámica de poder del lugar. Mi único y verdadero título a partir de este maldito día es ser el médico tratante y el padre biológico de ese niño que lucha por su vida en la habitación 405, y cualquier persona en este edificio que intente interferir con su recuperación o faltarle el respeto a su madre tendrá que pasar por encima de mi cadáver, declaró Nicolás con una voz potente, clara e inquebrantable, que no dejó lugar a dobles interpretaciones ni a futuras apelaciones corporativas, sin perder ni un solo segundo de su renovado impulso vital. Cruzó la escasa distancia que lo separaba de Marina y se posicionó físicamente como un enorme escudo humano frente a ella, rodeando su cintura con un brazo protector y atrayéndola hacia su cuerpo frente a la mirada atónita de residentes, enfermeras y ejecutivos por igual. Florencia se quedó literalmente sin palabras por primera vez en toda su estructurada vida de negocios, abriendo y cerrando la boca con estupor, mientras observaba cómo su propio hermano dinamitaba todo el legado de apariencias familiares para blindar social y legalmente a la mujer que ella tanto despreciaba. El gesto público de amor incondicional y reconocimiento de paternidad fue tan absoluto y devastadoramente honesto que la Junta de Ética se disolvió en completo silencio por la incomodidad de la situación, dejando a la antagonista completamente aislada, desarmada y humillada en su propio juego de poder institucional, sellando así el triunfo indiscutible de la verdad sobre la vanidad corporativa.
Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un clima de inmensa paz restauradora y trabajo arduo de rehabilitación física, donde la estricta y fría habitación de hospital se transformó de manera mágica en un verdadero y cálido hogar temporal para la nueva familia reunida. Nicolás pasaba cada minuto libre que le permitían sus turnos quirúrgicos, sentado en el suelo de la sala de juegos de la pediatría, enseñándole a Bruno pacientemente a armar complejas estructuras de bloques de colores y compartiendo ruidosas carcajadas que curaban paulatinamente las heridas invisibles de los años perdidos. Florencia, tras asimilar su aplastante derrota pública y comprender la inutilidad de seguir luchando contra una fuerza de la naturaleza tan grande, cesó por completo sus hostilidades burocráticas y, en un acto final de rendición silenciosa, hizo llegar a la habitación de manera anónima una pequeña caja de madera finamente tallada. En su interior descansaba perfectamente intacta la minúscula pieza central que le faltaba al viejo rompecabezas en forma de castillo del niño, simbolizando de una manera muy sutil y casi imperceptible la aceptación reacia de la existencia de su nuevo sobrino y el cierre definitivo del conflicto familiar. Marina, por su parte, logró soltar finalmente el pesado lastre de la culpa por sus errores del pasado, permitiéndose confiar plenamente en las sólidas promesas del hombre que había demostrado con hechos irrebatibles que el amor genuino es muchísimo más poderoso que cualquier obstáculo social, económico o burocrático que el destino pudiera interponer en su camino. Una caótica, ruidosa y resplandeciente mañana de domingo, en los suburbios arbolados, bañaba de sol la cocina de una casa amplia, sumamente cómoda y completamente desprovista de los lujos estériles y vacíos que habían caracterizado la antigua vida del cirujano. Nicolás se encontraba frente a la estufa, luchando cómicamente contra una sartén humeante, mientras intentaba dar vuelta unas panquecas que ya presentaban un sospechoso y crujiente borde negro, cantando a todo pulmón y de manera escandalosamente desafinada una popular canción de rock nacional que hacía reír a carcajadas a su familia. Marina ingresó al ambiente secándose las manos limpias en un repasador colorido, negando con la cabeza, al ver el desastre culinario de su pareja y acercándose para rodear su cintura con un abrazo cálido por la espalda, sintiendo la vibración reconfortante de su pecho al reír juntos por la torpeza matutina. A pocos metros de allí, en la mesa del comedor repleta de revistas médicas y recetas de cocina mezcladas, el pequeño Bruno ajustaba con inmensa emoción los cordones de sus botines nuevos, rebosante de una energía vital, envidiable, y preparándose ansiosamente para jugar su primer partido oficial en el club del barrio, bajo la mirada atenta de sus dos padres. Habían descubierto de la manera más difícil, dolorosa y reveladora posible que el verdadero y único éxito en la vida no se mide por la cantidad de títulos colgados en una pared de caoba ni por el saldo millonario en una cuenta de inversiones extranjeras. El triunfo definitivo residía en el perdón genuino que desata los nudos ciegos del pasado, en la valentía inquebrantable de proteger la dignidad frente al menosprecio ajeno, y en la inmensa y cotidiana recompensa de poder compartir un desayuno imperfecto, quemado y ruidoso con las personas que verdaderamente le dan sentido a nuestra existencia.